Muy buenas, Antonio Maeso, bienvenido como siempre al canal. Hoy tengo aquí esta pieza en el taller para reparar con soldadura. Y fijaros, es nada más y nada menos que una carcasa, una cabeza de motor de donde va el embrague de un tractor. Bueno, pues resulta que estaba colocado de una manera portante en el chasis del tractor. Y al parecer pues han intentado ponerle una pala. Por cierto, tengo en mi canal un vídeo de una pala que yo instalé en un forklift, en ¿cómo se llama esto? En una traspaleta de estas, en un torillo, por si alguien está interesado en echarle un vistazo. Y bueno, pues ellos han intentado poner una pala, y entonces cuando ha ido a coger fuerza el tractor con la pala, el chasis, que esto hace parte del chasis, pues imaginaros, esta tapa que va puesta aquí, pues nada menos que la ha reventado. La ha reventado absolutamente. Así que dice el dueño que obviamente va a tratar de reforzar el chasis para que esto no sea parte portante o que sujete la flexión del mismo. Y entre tanto, pues habrá que intentar reparar esta pieza. Así que en unos instantes, si sale bien, pues veréis cómo soy capaz de dejarla. Vamos a ver, vamos a por ello. Bueno, estos trabajos de reconstrucción suelen estar llenos de sorpresas, aunque cada día lo son menos, ¿no? Pero simplemente quitando estas partes de aluminio de esta carcasa de hierro fundido, pues nos encontramos, bueno, lo primero, que está completamente deformado, con lo cual un proceso más que hay que añadir a la reparación, y además está agrietado y rajado, con lo cual, bueno, pues esto le va a añadir gracia al asunto. Bueno, pues el primer proceso, una vez desmontado, es como siempre la limpieza y el saneado. Digamos que en cualquier operación de soldadura, lo último que se hace es soldar. Lo demás, todo lo inicial es pues toda la preparación. Normalmente no usaría un gasóleo como estoy utilizando ahora, porque en sí el gasóleo pues eso, como es un derivado del petróleo, contamina absolutamente la pieza a la hora de soldarla. Pero esta, como está tan absolutamente mal y tan sucia, no puedo hacer un desengrasado habitual directo con otros detergentes estilo disolvente, acetona y demás, sino que primero hay que intentar quitar todo lo vasto, que es mucho, y luego pues bueno, pues habrá que hacer otro segundo proceso como mínimo. Pero esta pieza, que está tan mal, pues hay que dejarla presentable. Cualquier contaminante podría ser la causa directa de arruinarte todo el trabajo de la soldadura. Bueno, pues ya están desengrasadas las piezas completamente, como es necesario luego para pintarlo, y aquí está todavía bañada en acetona. Y bueno, y ahora pues iremos quitando todas las capas de pintura poco a poco para ir dejando el metal crudo. También he calentado y he hecho un intento de enderezar inicialmente algunas de estas piezas, y medio lo he conseguido, excepto en esta. Cuando lo estaba consiguiendo, pues ha partido, como también era de esperar. Así que esto pues le da otro punto más de complicación.
Bueno, esto que veis en timelapse, pues eso, en segundos, para no aburrir, pueden ser minutos, minutos, minutos y horas. Y multitud de procesos. Este, por ejemplo, el baño aquí, el baño en acetona, que es importante para llegar a cualquier poro que pueda. Entonces, claro, como podéis comprender, el tiempo necesario para que esté ahí, pues es necesario. Hay que dejarlo y esperar un poquito. Bueno, pues una vez preparado, aquí tenemos el plato principal y los aperitivos. Entonces es cuestión de ir cogiendo aperitivo, vale, sírvase usted mismo. Ir colocando e ir intentando puntear, excavar, soldar. Vamos a ver. Bueno, antes de nada he tenido que buscarme algún tipo de solución con los dos planos, vale la redundancia, aquí en la prensa, para que, a pesar de que ahora yo aflojo y posiblemente se haya partido, pero tengo que enderezar de alguna manera esta pieza para disminuir el mecanizado posterior. Bueno, esto está muy caliente y una de las 4 orejas está soldada, otra parte del proceso. Bueno, digo yo que si estamos siendo capaces de hacer, vamos a ver, estaba fatal, bueno, como están todas. Si estamos siendo capaces de rellenar una y ponerla en su sitio, pues aquí he tenido que echar un cordón todo por abajo, otro cordón todo por arriba, porque como habéis visto estaba partida por 20.000 sitios. Bueno, digo yo que si soy capaz de hacer esa, seré capaz de hacer las otras. No estoy seguro, pero voy a seguir a ver. Bueno, el segundo lo tengo punteado, ahí y ahí. Pero claro, desde esta perspectiva me he dado cuenta lo dramático que se ve, en fin, el destrozo bestial que tiene la pieza. Y lo complicado que me está siendo colocarla a nivel lo mejor posible y lo más plana con la pieza posible. Creo que lo estoy casi consiguiendo, pero obviamente habrá que mecanizar después y bueno, hay que contar también con que esta pieza va en seco, este embrague. Si fuera en húmedo, pues sería todavía más complicado porque sería más crítico. Bueno, pues dos soldados, así que 50%, pero seguimos y siguen las complicaciones. Este pequeño trozo lo acabo de meter en la prensa para enderezarlo y sí, se ha enderezado partiéndose. Okay. De nuevo, otra complicación más a la hora de intentar colocarlo ahí perfectamente. Bueno, esta pieza, esta tercera orejeta de esta, como que se quiera llamar, sujeción, he decidido soldarla, o sea, primero ponerla en un plano bien sujetada y bien comprimida y ha quedado perfectamente, ahí está, perfectamente plana. Tiene su punto interior para que no se despegue y ahora ya la puedo colocar allí porque si no era imposible conseguir ningún tipo de planicidad tal como estaba la pieza. Bueno, pues aquí tenemos finalmente las 4 orejeras o las 4 sujeciones estas de los tornillos de esta tapa de embrague de un tractor.
soldadas en su sitio. Se ha tragado nada menos que 6 varillas de aluminio 40-43. Esta pieza de fundición, y bueno, realmente, pues como os ha podido ver, requería mucho. Incluso una de las partes, una de ellas, le faltaba un trozo. A ver, ¿cuál era la que le faltaba el trozo? Me parece que es esta de aquí. Faltaba un trozo que he tenido que, creo que era esta, sí, que he tenido que rellenar con soldadura. Bueno, pues ahora, obviamente esta pieza, en su momento, como no requería un sellado y una planicidad, pues eso de fresadora ni de torno, debido a que este embrague es en aire, va al aire, quiero decir que no va refrigerado por aceite ni obviamente ni agua, claro, al ser un embrague. Quiero decir que no hace falta mantener una estanqueidad aquí absoluta, ¿no? Y porque de otra forma, pues esto habría que haberlo soldado en un plano, hacer en un plano sujeto perfectamente aquí quizás en la mesa en la portátil, pues haberlo cogido y haber asegurado una planicidad total, ¿no? Que ahora de todas formas pues se puede intentar en fresadora, o bien utilizando este plano de abajo, o bien en un torno, no, esto quizás mejor una fresadora, pues se puede llegar. De todas formas hay que mecanizar ahora pues estos interiores para que pueda la tapadera que la tengo por aquí, pueda entrar y asentar este filo perfectamente. Esta tapadera que es de hierro fundido, sin embargo. Así que bueno, pues de este tipo de reparaciones y otras similares podéis encontrar en mi lista de reproducción en Antonio Maeso, en el canal aquí en temas de soldaduras. Yeah. Desde la isla de Man 2010 Leo KCH persiguiendo a Antonio Maeso. Yo, es un freestyle en moto, no atopa un piloto inerte. La regla más importante a cumplir es sobrevivir a curvas de muerte, cambios de rasante, euforia en la gente cuando nuestro Antonio Maeso pase por delante. Esto no es un juego para un principiante, hace falta sangre fría, la rueda esté caliente, penetre en el olfato intenso. Bien, pues después de todo el proceso de mecanizado, que yo disto mucho de ser ningún tipo de fresador, tornero, ni con experiencia, ni con título, ni nada. Simplemente me defiendo para hacer mis 4 cositas que necesito para mis trabajos. Y en este caso, pues he sido capaz, pues, de fresar este interior, que esto en el torno, como haber hecho una pieza y haberlo cogido, pero como no es crítico en este montaje, pues bueno, pues lo he hecho con la fresadora, jugando con los 2 ejes, lo cual ha estado interesante y curioso, una manera de aprender el uso manual de estas máquinas. Y después pues le he dado un fresado un poco vasto por encima, para dejar finalmente pues todo correctamente y dispuesto. Ahora me estoy dando cuenta que me falta rebajar aquí un poquito para que las tuercas asienten, cosa que voy a hacer ahora. Por lo tanto, bueno, pues ya se puede ver que un tipo de reconstrucción de este tipo es tremendamente laboriosa, pero se puede llegar a conseguir con unos resultados suficientemente buenos como para que, bueno, pues para que la pieza tenga sentido y alcance su funcionamiento y su montaje requerido.
Ahora sí, este es el final del vídeo. Gracias por estar ahí. Ya saben, más vídeos de este tipo y consultas para hacer trabajo aquí en el sur de España, pues en mi página web maeso.eu.